conocer las medidas que tomará el gobierno departamental. Saludo al director de Teleantioquia Noticias, Jorge Iván González. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Juan. Nos encontramos en el set de Teleantioquia Noticias con el gobernador Sergio Fajardo y el secretario de Gobierno departamental, Santiago Londoño. Gobernador Santiago, buenas noches, ¿cómo están? Pues estamos bien, pero preocupados, después por de supuesto. este panorama que la situación, el departamento se está agravando, ¿cuál es la percepción de ustedes, gobernador? Yo doy una primera información, una primera percepción. Nosotros, durante todo el tiempo que hemos tenido paro acá en el departamento de Antioquia, el paro minero ya lleva cerca de 40 días, por supuesto, hemos jugado un papel, atentos en todos los espacios del departamento para conversar con quien tiene algún tipo de reclamo, identificar quiénes lideran y hacer explícitas cuáles son sus peticiones. Ustedes saben muy bien que este es un paro del orden nacional, o sea, no es un tema que en principio corresponda a nosotros no tenemos capacidad negociadora, pero en términos generales hemos mantenido ese contacto permanente, reiterativos en una expresión, y es: la protesta se tiene que respetar, pero la violencia no la podemos aceptar. Por ejemplo, mire lo que vimos ahora aquí en esta nota en La Unión. Sí, señor. Que empezó a hoy, porque todo esto también tiene un carácter político dirigido hacia mañana como un día especial dentro de todas estas protestas de diferente naturaleza. ¿Qué logran estas personas de La Unión cuando destruyen a su pueblo? Muchas personas humildes, porque no estamos hablando de una confrontación de clases, sino personas humildes pierden el fruto de su trabajo, lecheros, que es una cuenca lechera muy importante, las personas que tienen productos perecederos, lo único que han hecho es un daño. Le han hecho un daño a la Unión, no tienen una manifestación explícita, están haciendo un reclamo del orden nacional, el TLC, una cantidad de cosas, y esa violencia pues les hace sentir valientes, pero no tiene sentido. Ustedes vienen trabajando, pero entonces el gobierno nacional sí está haciendo su tarea. ¿Cómo está funcionando, cómo está trabajando el gobierno nacional? Porque aquí hay una serie de peticiones, como usted las menciona, como el TLC, y una serie de medidas que tienen que ser tomadas a nivel nacional. Entonces, ¿el papel del gobierno nacional cuál es? Usted como gobernador, ¿cómo lo observa? Sí, claro que sí. Y yo hablé con el señor presidente hoy, yo lo llamé y le dije: señor presidente, estamos en estas circunstancias. Ellos lo que han señalado han venido trabajando los conflictos de manera separada, región por región, y solamente esta semana, en el momento en que se dio esa reunión del señor presidente en Boyacá, donde el cuerpo del gobierno nacional fue a discutir en Boyacá con campesinos de allá, por primera vez se juntaron reclamos de Boyacá, de Nariño, de Cundinamarca. Ahora, todo esto ha suscitado que en diferentes partes entonces empiecen a dar el mismo tipo de reclamos. Ustedes oían, por ejemplo, ahora la expresión de uno de los que maneja camiones, un camionero, que decía que ellos iban a cerrar el aeropuerto, pero por 3 horas para que Santos supiera. Lo que nosotros hemos dicho y hemos sido reiterativos es cuáles son las demandas, y nosotros le explicamos al gobierno nacional: este son el orden de demandas. Hemos creado, el viernes pasado con Santiago tuvimos 3 mesas de trabajo en la gobernación, con un grupo de Ituango, San Andrés, que han sido perfectamente razonables. Pero nosotros transmitimos esa información, organizamos las personas, reiteramos acá y organizamos todo el trabajo de la fuerza pública. Santiago ha estado en muchas de esas reuniones como secretario de gobierno. ¿Cuáles han sido los resultados concretos de esas reuniones, Santiago? Pues sí, yo creo que ha sido muy importante. Nosotros entendemos que tenemos responsabilidades sobre el territorio, pero sobre todo que tenemos que ser un Estado que escucha y un Estado que reconoce qué está pasando con sus gentes y con los diferentes municipios. El viernes pasado 3 mesas, Ituango, Tarazá, Segovia. Después montamos la de San Andrés de Cuerquia. En Ituango y en Toledo habían 1.900 personas ocupando las vías. Después desbloquearon. Ese fue, digamos, la luz verde para sentarnos con ellos. Les dijimos: si hay bloqueo, no nos entramos. Desbloquearon inmediatamente, creamos la mesa. Hoy en día hay un acta firmada por el señor gobernador, por el gobierno nacional, por el alcalde de Ituango, por los campesinos, en donde se tocan temas de infraestructura, de salud, de productividad, y esos campesinos están otra vez en sus veredas. Yo tengo una inquietud. ¿No se sienten solos en este trabajo? Los veo a ustedes como una labor un poco quijotesca frente a toda esta andanada de situaciones que están presentando en el departamento. Pues por supuesto es una circunstancia difícil porque nosotros no tenemos capacidad para negociar. La negociación tiene que ver con el gobierno nacional, pero es nuestra responsabilidad facilitar en el territorio. Yo no me puedo quedar sentado aquí diciendo: bueno, pues vean a ver qué hacen con Santos. Nosotros hemos sido reiterativos y con la gran mayoría de quienes están manifestando hemos tenido relación y son respetuosos. Eso yo quiero señalarlo. En la medida que haya respeto, que no se pase la violencia, nosotros podemos articular algún tipo de reclamo. Por ejemplo, y valga la pena señalar el caso, el viernes pasado con la comunidad de Ituango que estaba protestando, nos reunimos campesinos de origen humilde,
inteligentes, decentes, respetuosos, atendimos unos temas que tenían que ver con su comunidad, porque muchos de ellos descubren que esto lo que le está haciendo daño es a la gente que no tiene nada que ver, o sea, que usted no está discutiendo contra terratenientes, si es el problema de la tierra, no está discutiendo contra nadie distinto, sino contra un ente nacional, y están perjudicando a personas igualmente humildes. Entonces, dígame. No, pero definitivamente entonces, ¿qué hay detrás? Hay fuerzas oscuras, si ustedes negocian con campesinos y hay campesinos que de alguna manera escuchan esa mediación, ese trabajo que ustedes están haciendo, ¿qué pasa? ¿Qué puede haber detrás? ¿Hay intereses creados o qué? Hay intereses políticos, pues esto no es simplemente una manifestación y lo que ocurrió o va a ocurrir, porque es una expresión política. Pero no nos asustemos porque hay expresiones políticas, porque eso hace parte del mundo y nosotros estamos diciendo, pero lo que nos tenemos que preocupar es que detrás de esas manifestaciones políticas, que no las vamos a resolver, que son de una naturaleza distinta, hay siempre personas que buscan crear las condiciones para pasar a violencia, porque creen que con la violencia tienen poder, porque la violencia es la forma como hablan y en la violencia, por más valientes que parezcan en un momento, por más daño que hagan, pierden. Por eso nosotros estamos atentos y ya hemos hablado con la alcaldía de Medellín para lo que viene para Medellín mañana. Eso lo manejamos. Vamos a ver un BTR precisamente, gobernador, de cuál ha sido ese trabajo de la gobernación, porque durante las protestas que han ocurrido en los últimos meses en todo el país, la gobernación de Antioquia ha servido de mediadora entre el gobierno nacional y los diferentes gremios que han protestado. Con esta labor se ha buscado evitar que las manifestaciones tengan el menor impacto en la comunidad. Desde finales de julio, la administración departamental dispuso la sede de la gobernación de Antioquia para que los mineros informales asociados a Conalminercol y delegados del Ministerio de Minas se reunieran varias veces para intentar llegar a un acuerdo y levantar el paro minero. Antes de iniciar el paro agrario, el gobernador Sergio Fajardo se reunió con asociaciones de cafeteros, lecheros y camioneros antioqueños. Los gremios se comprometieron a que iban a participar de las protestas, pero de forma pacífica. La semana pasada, la gobernación instaló mesas de trabajo con campesinos de 3 municipios que participaban del paro nacional agrario. Con la delegación de Ituango se firmaron compromisos en temas de infraestructura vial, salud y derechos humanos, mientras que con los campesinos de Segovia y Tarazá se continúa trabajando. Todas estas mediaciones han servido para que en Antioquia el impacto de los paros minero y agrario no se haya sentido con tanta violencia como en otras zonas del país. Continuamos entonces en este diálogo en Teleantioquia Noticias, en el set de Teleantioquia Noticias, con el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el secretario de Gobierno, Santiago Londoño. Gobernador, mañana se teme que sea un día álgido. ¿Por qué? En Barbosa hay alrededor de 2.000 personas que están concentradas y su propósito es llegar a Medellín. Va a haber ciertas marchas, protestas. La alcaldía de Medellín concede el permiso. O sea, una persona que no tenga permiso no puede marchar, pero se solicita y se tramita y la alcaldía los ha concedido como le corresponde. Ahora, nosotros tenemos articulados, gobierno departamental, gobierno municipal, acá en el área metropolitana, todo un operativo de seguridad en el sentido de garantizar las condiciones para quienes no están protestando. Insisto esto porque muchas veces es difícil y es mortificante para la sociedad, pero tenemos que ser capaces de entender que la democracia, las manifestaciones se pueden hacer, pero la exigencia nuestra es que sean pacíficas. La preocupación que hay, ¿cuál es? Exacto. Es que se están dando manifestaciones violentas por todas partes y que eso, quienes van a marchar, haya personas que desde adentro, porque la gran mayoría en general marcha bien, pero hay unos expertos, esos que se les dice agitadores, que buscan muy rápido crear unas condiciones, buscar el choque con la fuerza pública y empezar a destruir como un argumento para expresarse. Eso, lo que nosotros decimos a la comunidad, por favor, en la medida de lo posible, adelante sus actividades antes de las horas de la tarde, con prudencia. La fuerza pública tiene toda la instrucción, todos los organismos de seguridad y de atención están alertas, presentes, y les decimos, marchen, pero sin violencia. Vamos a ver, es difícil porque, repito, el éxito de unos es que haya daños, y el éxito nuestro es ser respetuosos y que se pueda manifestar la gente de manera pacífica. Inclusive pensaría uno que la hora es un poco compleja. Es una hora casi pico donde se va a concentrar una gran cantidad de personas, 4 de la tarde se estima aproximadamente. Entonces eso requiere un mayor grado de atención por parte de las autoridades, gobernador. Sin duda. Y no es agradable en el sentido de que las autoridades tienen que estar ubicadas en diferentes partes. Va a haber provocaciones a las familias, a las personas que lo están escuchando. Si van a participar, participen de manera no violenta. A sus hijos, hijas que vayan a participar, que participen, pero de manera no violenta. A quienes lideran,
que muchas veces dicen, no, nosotros no podemos responder por todo esto. Sí se puede responder, porque la situación es, la tendencia es a provocar contra un gobierno nacional que no somos nosotros y que ese daño que hacen acá no es ninguna victoria. Hay un tema y es el tema de los capturados. Hay personas judicializadas, especialmente por estas últimas protestas tan virulentas que se están presentando aquí en el oriente, específicamente en el municipio de La Unión, Santiago. Sí, tenemos pues en total desde que empezó el paro agrario, tenemos en este momento 32 detenidos entre los de Segovia, los del oriente antioqueño. Están detenidos pues por violar el Código Penal, el tema de bloqueo de vías, utilización de violencia, utilización de menores, y obviamente ese es el tema y el gobernador lo ha dicho, mire, cuando recurren a eso, dejan de hablar con el gobierno y empiezan a hablar con los jueces y los fiscales, porque tienen que aplicar la ley. Entonces yo creo que ese es un mensaje fundamental ahí. La protesta se respeta, pero el que viole la ley tendrá que pagar las consecuencias. Mañana hay todo, obviamente, un operativo de contención, de protección, pero también con el CTI, con la Policía Judicial y con la Fiscalía hay un operativo para judicializar a quienes violen la norma y a quienes traten de convertir esto en la violencia. ¿Algo para agregar, gobernadora? Pues a toda la comunidad, a quienes lideran todos estos movimientos, que asuman una responsabilidad que tienen con el resto de la ciudadanía. Esas expresiones violentas, las que están buscando algunos, el daño que hacen no es reparable. Todos estos municipios tienen unos costos altísimos que no les va a llegar los recursos para decir, bueno, aquí hubo esto, tenga plata para hacer. Termina afectando a la ciudad. Que siempre termina afectando a una ciudadanía. Por supuesto. Y si ustedes quieren la solidaridad de la ciudadanía, que es legítimo dentro de la protesta, pues háganlo y denos una lección de no violencia y de responsabilidad con lo que se pretende discutir. Nosotros somos reiterativos en eso. La violencia no paga, por muy valientes que se sientan en medio de cuando hay un montón de gente, es muy fácil salir y sentirse poderoso, pero ese es un poder ínfimo. Las autoridades, como dijo Santiago, todo lo que tiene que ver con la judicialización están trabajando. No es inmediato porque aquí hay una reacción, pero todas esas personas van a ser investigadas y allá llegan. Bueno, paciencia, prudencia, respeto por las normas, así como nosotros respetamos a quien tiene algo que decir de manera pacífica. Ok, gobernador, secretario, muchas gracias por estar en el set de Teleantioquia Noticias. Gracias a ustedes.